sesiones de musicoterapia, pero también en sesiones de psicodrama, en sesiones de juego. En casi todas las sesiones de las terapias artístico-creativas empezamos con un pequeño calentamiento. Es una manera de centrar a la persona, a las personas que están en la sesión, en ese momento, en el aquí y ahora. Vamos a hablar de regulación emocional, entonces es un poco también poner una puerta, hola, en la que dejamos un poco fuera nuestro estado anímico de estrés y nos centramos en el trabajo que vamos a hacer durante la sesión. En musicoterapia también muchas veces las sesiones pueden ser estructuradas, semiestructuradas, pero especialmente trabajando con niños es importante, a veces fundamental, hacer como una especie de canción de bienvenida, que viene a ser algo así, ¿no? Es el centrar a la persona en este espacio en el que él se va a sentir seguro, en el que sabe que va a poder sentirse con confianza y en el que va a poder compartir emociones. Entonces, bueno, no os he traído, no es que sea un misterio, como dice Marisa, no es que haya traído un caso clínico en particular. Es verdad que he traído varios vídeos de un caso clínico, un poco porque resume las dos partes que componen esta sesión clínica, que sería la regulación emocional y el trastorno del apego, que es el caso de un niño adoptado. Es un niño muy pequeñito, entonces entraría más en lo que es el trastorno del apego, pero bueno, tiene otros muchos problemas que luego os explicaré cuando os enseñe los vídeos. Lo que quería hacer es, en estas dos cuestiones tan relacionadas como son el apego y el desarrollo socioemocional, la regulación emocional, quería presentarlas las dos entroncadas, porque realmente yo creo que en la clínica, en el día a día, están siempre muy relacionadas y son muy susceptibles de ser tratadas con este tipo de terapias artístico-creativas. Entonces, primero os voy a dar unas pinceladas un poco sobre el apego. Quería preguntaros, no nos vamos a presentar todos porque somos bastantes y no tenemos mucho tiempo, pero sí un poco del campo por el que venís. Hay psicólogos, por ejemplo, hay gente que viene de psicología, de educación y de música, bellas artes. ¿Vosotros sois músicos? ¿Yo? Sí. No, de bellas artes. Sí. Yo sí. ¿De interpretación? Interpretación. Muy bien. Entonces, normalmente, en este tipo de terapias, efectivamente, la gente viene de estos tres campos. Luego puede haber afluencia de otros, ¿no? Pero, o bien vienes de la parte artística, o de la parte psicológica, o de la parte educacional. En un momento dado, lo que sí es bueno es que las tres patas de esta silla, o de este taburete, estén bien asentadas. Entonces, tanto vengáis de un campo o de otro, siempre tenemos que un poco fortalecer esos tres pilares para entender y poder desarrollar bien los casos que se nos van a presentar y cuál es el fundamento de esta terapia. Entonces, bueno, los psicólogos esto os va a sonar mucho más para los que a lo mejor no lo habéis oído nunca. La teoría del apego, no sé si la conocéis o sabéis lo que es el apego. El apego es el vínculo que establecen los bebés recién nacidos con la persona o personas que son sus cuidadores principales. Normalmente es la madre, pero puede ser el padre, puede ser otro tipo de personas. Y es verdad que los vínculos más fuertes y además los que más influencia van a tener en su desarrollo posterior son los primeros, pero esto luego vamos a ver que es posible que haya relaciones de apego que se crean con posterioridad, con personas influyentes, con profesores, que pueden en cierta forma compensar, contrarrestar o apoyar el vínculo que se forma con el primer cuidador. Entonces, el que habló por primera vez de la teoría del apego
fue John Bowlby en los años 60-70 del siglo XX, y entonces él decía: el núcleo duro de la teoría del apego consiste en entender que un ser humano necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal, con la finalidad de que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad, marcando a largo plazo las relaciones entre los seres humanos. Esto es fundamental, porque realmente el tipo de vínculo que se establece con este cuidador principal, yo muchas veces voy a decir madre, ¿vale? Pero tomadlo como un lenguaje inclusivo y vosotros lo adaptáis. Pero normalmente, pues bueno, yo en los casos con los que me suelo enfrentar, pues son las madres, los que cuidan a los bebés. Entonces, este vínculo va a marcar cómo se va a desarrollar la relación de esta persona a lo largo de toda su vida, como vamos a ver ahora en otra diapositiva. El vínculo de apego que se crea en la primera infancia es fundamental en el desarrollo de los posteriores lazos de interacción personal. Entonces va a ser fundamental para ver cómo se relaciona con compañeros del trabajo, con amigos del colegio, con la pareja. Va siempre a estar marcado por cómo se estructuró el vínculo de apego en la primera relación. Y es muy importante para nosotros también, porque va a marcar la forma en la que el paciente o el cliente se va a relacionar con el terapeuta. Muchas veces en la relación terapéutica que se establece dentro del contexto de la psicoterapia, ese vínculo que se establece entre el terapeuta y el cliente no es más que un reflejo, la forma en la que esa persona ha creado su manera de relacionarse con los demás. Y esto no es solo por una cuestión de imitación, de aprendizaje, bueno, pues es lógico, ¿no? Si lo miras desde un punto de vista frío, pues si tú empiezas a relacionarte con una persona, esa persona marca cómo tú entiendes las relaciones, pero va un poco más allá, porque ahora mismo en las últimas investigaciones, pues con todos los adelantos que hay en resonancia magnética, sabéis que el campo de la neurobiología está muy desarrollado y se están estudiando todas estas relaciones de apego con una base más fisiológica. Y entonces realmente se ha visto que la estructura cerebral del niño se va a conformar según estas relaciones que se establecen en un primer momento con el cuidador. El niño cuando nace, nace con unos reflejos primarios, con unas emociones primarias que vamos a ver luego más adelante, que son necesarias para su supervivencia. Pero además nace también con un hemisferio derecho del cerebro más desarrollado. Ahora ya es casi como de cultura general, o bueno, pues en muchas revistas de divulgación se habla de lo de los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo. Y bueno, pues así, grosso modo, podría decir, el derecho, sabéis que es un poco más el que integra todas las áreas más artísticas, más intuitivas, mientras que el hemisferio izquierdo es el más racional, el más lógico, donde se sitúan todas las áreas principales del lenguaje, de la lógica matemática. Entonces el niño cuando nace, la parte derecha de su cerebro es la que está un poco más evolucionada y además es la que más se desarrolla en un principio. De tal manera que cuando se relaciona, por ejemplo, con la madre o con el cuidador, eso va conformando cómo es su estructura neurológica y cerebral. Y el desarrollo del hemisferio derecho es mayor que el del izquierdo en los primeros momentos. Esto os puede dar también un poco una idea de por qué o cómo las terapias artístico-creativas pueden ser tan eficaces en el tratamiento o en la intervención en estos casos de trastorno de apego, ¿vale? Porque en el fondo estamos utilizando las mismas partes, muchas de las vías neurológicas a través de todas estas terapias que, como veremos luego, tienen una serie de características comunes. Entonces, es fundamental en estas interacciones que se crean, que van a ir conformando lo que es la arquitectura cerebral,
el diálogo verbal interactivo, las vocalizaciones y los sonidos, los gestos, el lenguaje corporal y el contacto ocular. Si os dais cuenta, todos estos son como ingredientes fundamentales en lo que son las terapias artístico-creativas, en las cuales vamos a tener la musicoterapia, por ejemplo. Empiezo por ella porque, bueno, pues, no es que vaya para casa, pero bueno, me más de cerca. Entonces, en el diálogo verbal, en las vocalizaciones y los sonidos, la musicoterapia va a utilizar mucho esta parte, también el teatroterapia, la parte interpretativa, el lenguaje corporal y los gestos, aquí no hace falta que explique más, y el contacto ocular, pues está claro, también está claro por la parte que toca a las artes visuales y plásticas. Entonces pone de manifiesto el papel que estas interacciones tienen en la arquitectura cerebral. Para eso os voy a enseñar este vídeo en el que vais a ver, porque además se ha comprobado también que esta forma que tienen de hablar, bueno, que tenemos todos de hablar un poco con los niños pequeños, ¿no? Que es un poco una forma de hablar musicalizada, pues le han dado ya hasta un nombre específico, bueno, en español, Materness, ¿no? Pues el Motheris, que es esta forma de hablar musical. Entonces, os voy a poner este vídeo un poquito de cómo es esas inflexiones, que además recuerdan mucho, es una forma de hablar como cantando, cosa que nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar también mucho en nuestras terapias. Cuando decimos que la musicoterapia utiliza los elementos de la música, el sonido, el timbre, la melodía, el ritmo, la armonía, es todo lo que está presente en esta forma de interrelacionarse con el niño. Y que las madres o los padres, o en general, ya os digo que todos cuando nos dirigimos a un bebé, parece que hablamos así con la voz más aguda y como cantando. Es una cosa intuitiva, que a veces puede decir alguien, es que es una tontería, ¿no? ¿Por qué hablan así a los bebés como si fuesen tontos? No es una forma de dirigirse a los bebés como si fuesen tontos, sino que es una manera muy intuitiva de interaccionar y de entrar en lo que es el desarrollo que ese bebé está llevando a cabo en esos momentos. Yo os aseguro que había probado que esto funcionaba, pero vamos a empezar con otra cosa. Notice the mother's way of talking to the babies. They are using a sing-song voice, often called motherese. This makes the voice more audible. Esta forma de hablar a modo de canto hace que la voz sea más audible. Yes, I got you. Let's jump up. Up, 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 up. Hey. Down, down, down. Did you go? Up, up, up. Hey. Down, down, down. As well as using a sing-song voice, the mother is using language that is appropriate and meaningful. She uses the real names of objects and actions. A quiet environment is important at this stage. Además de utilizar este tipo de voz cantante, tiene que utilizar los nombres reales para que el niño vaya aprendiendo, y luego son importantísimos también los gestos, el contacto ocular. There are lots of excellent opportunities for language and interaction during your baby's day. For example, when feeding, changing nappies or playing. Mummy's nose. Jonah's nose. Mummy's nose. Jonah's nose. This interaction helps to develop eye contact and turn-taking skills that are prerequisites for conversation. The
Esto es muy importante. Todo este tipo de interacciones hace que empiecen los precursores del lenguaje. La toma de turnos, el contacto ocular, que luego se irá desarrollando en lo que se llama la intersubjetividad secundaria y terciaria, cuando empiezan a entrar otros objetos. Y entonces, primero el niño está teniendo conciencia de su propio cuerpo, de que es un alguien o un algo separado de la otra persona, y luego empieza a tomar conciencia de los objetos. Y para esto, ya os digo, es fundamental el contacto visual, los gestos. Mommy, have a cuddle? Mommy, have a cuddle. My turn. Come on. Amanda's turn. Cuddle? Yeah. Say the words and phrases many times, as repetition is essential for developing spoken language. Use a sing-song voice. Use appropriate phrases. Use real names for objects and actions. Use repetition. Mirad, es muy curioso, yo trabajo mucho con niños y, por ejemplo, hoy mismo estábamos pintando. Entonces, a un niño se tiene que pintar cuando están empezando a hacer los trazos, ¿no? Verticales, horizontales. Pues hoy era muy curioso porque como estaban pintando encima de una maderita, como que eso les resultaba más fácil. Pero aún así tenían una cierta dificultad, eran niños pequeños de 2-3 años. Simplemente con el hecho de hacer un sonido así, cambiaba completamente. O sea, el hacer ese sonido, como cuando estaba haciendo up, down, pues simplemente ese sonido ayuda a que el niño empiece a hacer trazos o se decida a hacer un trazo. En el niño que vais a ver luego en las sesiones, bueno, primero tenía muchísimas dificultades para coger cualquier objeto, ¿no? Entonces, al final cogía de las baquetas, de los tambores, pero coger una pintura ya era algo más difícil. De todas maneras, una vez que ya tenía la aprehensión y la cogía, la cuestión es que él no encontraba motivación, no tenía interés por hacer trazo. Vamos a ver, no se buscaba con él hacer trazo, pero en un momento dado, sí, lo que buscas en unos niños así es que ellos vean como el resultado de sus acciones. Entonces, en un papel en blanco, tener un pincel con una pintura, hacer un movimiento y ver un trazo, es tener una idea de la acción, la consecuencia de tus movimientos, lo cual ayuda también a fijar tu idea de movimiento, de espacio. Y el niño no tenía una motivación, un interés para hacer este trazo. Pero en cuanto empezabas a hacer sonidos, el niño empieza a encontrar interés en esto. Entonces, es un poco para que veáis que si cualquiera de las terapias tiene un interés, una esencia, la unión de todas ya es la boca. Entonces, bueno, pues estas son cosas importantes, la repetición, sobre todo cuando estamos trabajando con niños pequeños. Los tipos de apego, poco después, cuando Bowlby abre la puerta para empezar a investigar sobre, o cuando él habla de su teoría del apego, empieza una riada de investigación sobre el tema. Entonces, muy poco después, una de sus alumnas, Mary Ainsworth, hace un experimento para categorizar, para clasificar los tipos de apego. Entonces hace una situación que también los psicólogos conoceréis, muy curiosa, que es la de la situación extraña, en la que, bueno, ahí hay un vaivén, entra en una habitación una madre con un niño, entra una persona extraña, hay juguetes, el niño juega, y a todo esto la madre sale de la habitación, entra de la habitación, la persona se va, entra, y entonces, según las reacciones del niño, clasifican los tipos de apego. Se vio que había dos tipos principales de apego, el apego seguro y el apego inseguro. Dentro del apego inseguro había uno que se llamaba el evitativo y otro el resistente. ¿Cuáles eran las diferencias así más grandes entre estos tipos de apego? En el apego seguro,
cuando la madre está en la habitación con el niño, está jugando con él, hay juguetes, ya os digo, entonces la madre está fomentando la exploración que el niño tiene con los juguetes. Esta persona entra, el niño, pues bueno, puede hacer más o menos caso, pero está su madre, figura de referencia, sigue jugando. Cuando la madre sale, el niño puede llorar, obviamente. Pero cuando la madre vuelve a entrar, normalmente el niño sonríe, la madre le coge, le calma y sigue jugando. En los casos de apego inseguro, las reacciones del niño eran curiosas, eran distintas. En unos casos, el niño, que a lo mejor había estado llorando o enrabietado durante todo el tiempo que la madre había estado fuera, seguía sin calmarse. Aun cuando la madre venía y lo calmaba, seguía llorando. Y no había manera de calmarlo. Ese sería el apego resistente, inseguro resistente. Y en otros casos, lo que ocurría es que el niño no prestaba atención, como si estuviese enfadado con la madre. Entonces no le hacía caso. Sería el apego evitativo. Como veis, más o menos la mayor parte de la población se encuentra dentro de lo que llamamos el apego seguro. En el apego evitativo sería un 20% y un 15% el resistente. Este tipo de apego que se forma en los primeros momentos, vamos a ver, no es que sea seguro al 100%, porque luego va a haber muchísimas influencias del entorno, del contexto, pero va a delimitar o va a condicionar la forma en la que luego esa persona se va a relacionar. Entonces, por ejemplo, como ejemplo, y prototipos, estas personas que son muy independientes, muy autónomas, que no necesitan nada de nadie, que son frías, que suelen tener en la base, a lo mejor, un apego inseguro resistente. El tipo de apego que lleva a un desarrollo emocional, por lo general, yo os digo que esto no es así, pero un tipo de apego seguro normalmente se corresponde con un desarrollo emocional sano. Luego se incluyó un cuarto tipo de apego, que era el apego desorganizado. Este sí que está bastante claro que el apego desorganizado suele tener en su mayoría un problema de patología posterior. O sea, normalmente estos tipos de apego desorganizado suelen ser casos en los que hay maltratos grandes o familias muy desestructuradas, situaciones muy traumáticas en la niñez, pues, guerras, un maltrato infantil importante, padres normalmente que no prestan atención, pero a niveles, quiero decir, pues, con problemas a lo mejor de alcoholismo, drogadicción. Entonces ese tipo desorganizado sí que suele llevar una patología posterior asociada. En los demás, pues ya os digo que normalmente toda la población nos movemos en uno de esos tres tipos de apego y bueno, pues unos resultamos más patológicos que otros, pero nos movemos. Entonces, el apego, como veis, siempre estoy hablando de tipo de apego y aparte de tipo de relaciones, de interrelaciones que se establecen con los demás, hablo de regulación emocional, de desarrollo socioemocional, porque esas interacciones son fundamentales para cómo la persona o el niño va luego más adelante el niño en sus primeras etapas va a hacer el desarrollo y cómo la persona más adelante va a gestionar esas emociones. Entonces, lo que primero debemos saber en cuanto a las emociones es que la emoción es difícil de definir porque no es un concepto en sí, sino que es un proceso. Y es un proceso que implica, lo primero, unas condiciones desencadenantes. Para la emoción hablamos, no para luego como veremos el sentimiento, sino que la emoción siempre se desencadena a partir de un estímulo. Hay unas experiencias subjetivas, que la interpretación de esas experiencias subjetivas es lo que luego podemos llamar sentimientos. Hay unos niveles de procesamiento cognitivo, porque siempre va a haber un proceso de valoración.
Contaba el otro día, por ejemplo, en la clase, y siempre cuento, pues, por ejemplo, el miedo. El miedo se puede desencadenar si de repente vemos un león delante de nosotros. Entonces, en ese momento, tú cuando ves el león rugiendo delante de ti, tienes que valorar. Y valoras muchas cosas. Lo primero valoras que es un estímulo negativo. Lo segundo, tienes que empezar a valorar de forma muy rápida si corre mucho, si corre poco, si conviene más salir corriendo o quedarte parado. Todo eso es un proceso de valoración en milisegundos y que se puede producir así porque lo desencadena la propia emoción. Luego hay unos cambios fisiológicos. Esto es importante, siempre hay cambios fisiológicos en las emociones. Siempre se va a producir o un cambio de la frecuencia cardíaca, o un cambio de la frecuencia respiratoria, o se van a producir, el sistema nervioso autónomo se va a poner en funcionamiento y va a producir sudoración, nos vamos a poner colorados, se nos van a llenar los ojos de lágrimas, se nos va a secar la boca. O sea, siempre una emoción va a producir una serie de cambios fisiológicos. Que eso luego es importante tenerlo en cuenta porque, como veremos, hay muchas veces que, bueno, sigo ya, os explico eso. Hay patrones expresivos y de comunicación, hay una expresión de la emoción gestual en la cara, también en el cuerpo. Porque no solamente es verdad que la cara es como lo más llamativo, pero el cuerpo también se va a tensar. Si estamos tristes nos vamos a encoger, si estamos alegres nos vamos a estirar. Por eso yo cuando estábamos bailando os hacía así, porque quería que entraseis como entraseis, que os abrieseis un poquito, por ejemplo. Que tiene efectos motivadores, porque es lo que os digo, una vez que habéis valorado que el estímulo del león con la boca abierta es peligrosa y habéis hecho la valoración de la velocidad que tiene, la que puedo adquirir yo, pues a lo mejor decido salir corriendo. Entonces necesito esa energía y esa dirección que nos da la motivación. Y una finalidad, que la finalidad de las emociones es adaptativa. Entonces, lo que os comentaba de los cambios fisiológicos y de los patrones expresivos es que es importante que lo tengamos en cuenta porque hay muchas veces que podemos incluso engañar al cerebro. No engañar, pero sí es verdad que de la misma manera que una emoción va a desencadenar unos patrones fisiológicos y expresivos, hay muchas veces que los patrones expresivos y un determinado estado fisiológico nos puede hacer que conectemos con una emoción determinada, ¿vale? Entonces, es curioso, hay investigadores que todavía están discutiendo qué va primero, si el huevo o la gallina, porque hay veces que simplemente el hecho de poner un gesto de sonrisa puede hacer que nuestro estado emocional cambie. Entonces también, eso, sabéis, en algunas terapias también se utiliza, ¿no? El ejercicio, el aumentar la frecuencia cardíaca o las pulsaciones a través de otros estímulos que son totalmente neutros para generar una emoción, a lo mejor en terapias de desensibilización, que tú quieres poner al paciente en contacto con la emoción y utilizas otros estímulos que no son exactamente el desencadenante, pero para así crear un estado fisiológico similar al de la emoción que quieres elicitar. Y nosotros eso lo podemos hacer. Por ejemplo, el otro día las compañeras del máster pues hicieron una dramatización y nos emocionaron a todos. Yo no os puedo decir cuál era la emoción, posiblemente cada uno de los que estuviésemos allí tuviésemos una emoción, pero es verdad que desencadenan unos patrones fisiológicos, allí nos pusieron a todos llorando, y eso puede conectar a la persona con la emoción que en un momento dado queremos trabajar. Entonces es muy importante también nosotros saber y transmitir a la persona, si es un adulto obviamente, los niños pues no, pero tenemos que tener siempre en cuenta eso, que las emociones son un proceso adaptativo, tienen una finalidad adaptativa.
Las emociones son fundamentales, esenciales para la supervivencia, tanto del individuo como de la especie. El niño nace ya con una serie de emociones de serie, las emociones primarias, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza. Entonces, el niño, por ejemplo, lo primero que hace cuando llega al mundo es llorar. Y el llanto es una de las expresiones de las emociones. Realmente, cuando veis, por ejemplo, en ese vídeo a la madre jugando con el niño, o si vosotros ahora mismo os imagináis jugando con cualquier bebé, la sonrisa de un bebé, que en el fondo no es más que la expresión de una emoción, es la que a ti te toca y te hace responder de una manera determinada. O sea, nadie, en principio bien, se puede resistir a la sonrisa del niño, igual que es difícil resistirnos a la sonrisa, ¿no?, de una persona. Si alguien te está sonriendo de forma sincera, de forma natural, pues automáticamente respondes con una sonrisa, pero aún es mucho más primario en el caso de los niños, y es que los niños vienen con estos reflejos, con estas emociones primarias de serie, precisamente para generar ese sentimiento, esa emoción en la otra persona, de manera que se crea un feedback, una retroalimentación de emociones, que es lo que empieza a crear, os digo, estos vínculos que van a crear luego o van a llevar al desarrollo emocional. Entonces, ¿qué pasa? El niño cuando nace es totalmente vulnerable. Entonces, necesita conectar con la otra persona desde una forma muy primaria para que la otra persona le ofrezca la protección que necesita. Y lo hace principalmente a través de las emociones y de sus expresiones. Y también para la supervivencia de la especie. Porque, como vamos a ver ahora, todas las emociones tienen una función básica adaptativa. La sorpresa nos lleva a conductas de exploración. El asco de rechazo, el asco surge de la evitación, de evitar sustancias que pueden ser tóxicas o nocivas para nosotros, para el cuerpo humano. De ahí surge el asco. La alegría, esa filiación, es lo que os digo, si un niño sonríe, es que es casi imposible no responderle. Entonces el niño lo que está buscando es eso, afiliar, tener una conducta de colaboración, de ayuda con el otro. El miedo es protección, la ira autodefensa y la tristeza reintegración. Comentábamos el otro día, es que también es automático. Cuando alguien se siente triste y lo expresa, la gente que está a su alrededor va a ir a consolarlo, a estar con él. Entonces, esas son las funciones adaptativas de las emociones básicas. Y luego tienen también una función social, que se basa en la expresión, como os comentaba antes. Permite a las demás personas predecir el comportamiento que vamos a tener y a nosotros el suyo, lo que es la base de la interrelación. O sea, si imaginaos por un momento una persona que no tuviese ningún tipo de expresión, ni corporal ni gestual, una persona absolutamente neutra. Es que sería muy difícil establecer una interrelación con ella, porque además no sabes qué intención, qué conducta va a tener. Luego os voy a poner un vídeo de un maestro del mimo y muestra algunas máscaras y habla, por ejemplo, sobre una máscara neutra, que es como la muerte, porque una máscara sin expresión. Esto os lo he puesto porque es importante, ¿no? Ver que en este sistema de comunicación por el que las emociones llevan a cabo su función social, hay
tres elementos fundamentales: la comunicación verbal, la comunicación artística y la comunicación no verbal. Y esto es muy importante para nosotros desde la herramienta, los recursos que vamos a utilizar en las terapias artístico-creativas. Porque aunque cada estímulo puede desencadenar en cada persona una emoción distinta, ya que hemos dicho antes que todas las emociones tienen también un componente subjetivo de experiencia subjetiva, la comunicación artística, sea a través de la interpretación corporal, sea a través de la plástica, sea a través de la música, es uno de los sistemas para comunicar. Incluso ponía la falta de comunicación o la represión de las emociones también cumple una función social. Y entonces, tratando lo que es el tema de la regulación emocional, que es lo que nosotros vamos a ir buscando a través de las terapias en casos de trastornos de apego, de traumas complejos, es importante algunos de los conceptos que acuñaron los creadores del término de inteligencia emocional, que fueron estos tres señores, Mayer, Salom y Caruso. Entonces, ellos entendían la inteligencia emocional como la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones adecuadamente y adaptativamente. La habilidad para comprender las emociones, el uso de los recursos emocionales y la habilidad para regular las emociones en uno mismo y en los demás. Entonces, luego Epstein dijo, una alta inteligencia emocional supone una estructura de pensamiento flexible. Si os dais cuenta, muchas de las personas, los psicólogos sobre todo lo sabréis, las personas que llegan a consulta, sobre todo con psicopatologías un poco ya más graves, uno de los problemas que tienen es la rigidez. Entonces, siempre como objetivo en una terapia es flexibilizar. Flexibilizar y hacer que surja la persona creativa. La creatividad, en el fondo, no es más que una visión de nuevas oportunidades para resolver problemas. Entonces, en una terapia, yo diría que las dos cosas más importantes, independientemente de las técnicas, del modelo que utilices, del enfoque, de la corriente psicológica a la que te adscribas, lo más importante es crear un vínculo adecuado, un vínculo de confianza entre el terapeuta y el paciente. Pensad que la mayor parte de los clientes o de los pacientes que llegan a terapia tienen en la base un problema del apego y hay que hacer una reparación del mismo, y eso parte de establecer un vínculo de confianza y después hacer que surja ese ser creativo, quitar esa rigidez y fomentar la creatividad en la persona. Y esto tiene que partir de nuestra propia creatividad en terapia. Entonces, el contexto terapéutico debe ser un espacio de creatividad. Creatividad que tenemos que fomentar en el cliente y creatividad que tenemos que poner en marcha nosotros mismos, no solo a la hora de buscar recursos y actividades, sino es eso, para crear un proceso creativo que permita a esa persona ver su problema desde un prisma, desde un enfoque, desde un punto de vista distinto. Crear una nueva narración de su problema, de su realidad. Entonces, en este modelo teórico hay 4 habilidades importantes que estaban en la definición, pero las desarrollamos aquí un poquito. Una es la percepción de emociones, que es la habilidad para percibir las propias emociones y las de los demás, así como percibir emociones en objetos, arte, historia, música y otros estímulos. Eso no quiere decir que todos vayamos a percibir lo mismo,
en una obra de arte. El otro día en clase, por ejemplo, hacíamos eso. Pusimos varios cuadros y era curioso como algunos podían tener una similitud, pero había otros que desencadenaban una emoción completamente distinta, pero antagónica total entre unos y otros. Pero la cuestión es tener la capacidad para percibir la carga emocional que hay en esos objetos, en esas historias, en esa música. Luego, la facilitación emocional, que es la habilidad para generar, usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar sentimientos o utilizarlas en otros procesos cognitivos. Es muy importante que las personas transmitan, sean capaces de expresar su emoción, y también comentábamos, no es cuestión de ir abriendo tu corazón y contando todas tus emociones por ahí por la vida al primero que se pase. Pero sí que tenemos que tener esa capacidad de expresar las emociones. Comentaba el caso de un niño, hoy no he traído el vídeo porque no tenemos mucho tiempo, pero que una de las cosas más llamativas que tenía, él venía con un trastorno de déficit de atención, pero eran de estos niños que pasan como por varios diagnósticos, ¿no? Dependiendo, según van creciendo los van metiendo en un cajón o en otro. Pero una de las cosas muy llamativas que tenía es que este niño no tenía expresión, tenía una cara siempre igual. Viniese contento, triste, le hubiese pasado lo que le hubiese pasado en el colegio, no tenía expresión. Y de la misma manera que él no tenía una expresión emocional en la cara, pues tenía dificultad, vamos, yo supuse que tenía dificultad para comprender esas emociones. Y es verdad, porque al principio pues hacíamos así ejercicios de expresión de emoción, y al principio le era como un poco, luego disfrutaba muchísimo. Es como los niños cuando de repente encuentran el sentido a un cuento, a una película, a una canción. Es como que de repente se abre y quieren repetirlo, porque es cuando empiezan a captar las esencias, ¿no? Pues a este niño le pasaba lo mismo con la expresión de las caras. Y entonces veíamos el vídeo y era eso, ¿no? Pues hacíamos un ejercicio con las teclas de un piano, cada tecla pues correspondía a una emoción. Una muda era la alegría, y entonces era poner caras, gestos, y se pasaba y quería, y más, y venga, ya lo haces tú, y ahora lo hago yo. Y esas pequeñas cosas luego hacía que él pudiese comprender más el entorno en el que se movía y pudiese adaptarse, ir adaptándose poco a poco a ese entorno. Entonces, luego también el uso de emociones es fundamental para la toma de decisiones. Ya no os digo lo del león, ¿no? De si me quedo parado o salgo corriendo. Pero sí que es verdad que es importante tener una buena regulación de la emoción. Porque también sabemos aquello de no tomes decisiones importantes cuando estás sumido, ¿no? en una emoción que te está embargando por completo. Pero precisamente se trata de eso, de tener una buena regulación, porque son fundamentales en procesos cognitivos como puede ser la solución de problemas o la toma de decisiones. Y están totalmente implicados la emoción con otros procesos como puede ser la atención o la memoria. La emoción es la que va a dirigir el punto, el foco al que vamos a poner, en el que vamos a poner nuestra atención, por ejemplo. Y la emoción es la que va a hacer que se guarden con más fidelidad, o no fidelidad, porque claro, puede cambiar, pero es decir, que queden bien en el almacenaje de la memoria, queden las experiencias o no. Todo el mundo sabemos que las experiencias que tienen una carga afectiva más grande se almacenan más y mejor y durante más tiempo en la memoria. También es cierto que la emoción es capaz de cambiar algunos de los recuerdos de las experiencias que están almacenadas. La comprensión emocional es cómo se relacionan las diferentes emociones, cómo a veces se produce la transición de unas emociones a otras,
cómo el miedo nos puede llevar a la ira, cómo la ira nos puede llevar a la culpa, a la vergüenza. La comprensión de las causas y las consecuencias. Es lo que decíamos antes. Un mismo estímulo puede desencadenar varias emociones. Distintas emociones pueden tener un patrón fisiológico similar. Una taquicardia puede estar producida por un estímulo muy gratificante, por una alegría y también por el miedo. Entonces, una alta inteligencia emocional es en un momento dado tener la capacidad para parar y evaluar y saber cuál es exactamente la emoción que estamos sintiendo, por qué la estamos sintiendo. Eso, por ejemplo, en un proceso de terapia también es importante. Cuando tú tienes un chico, una chica que tiene a lo mejor un problema de ansiedad, un problema de impulsividad, ver ese cuadro impulsivo, esa ansiedad irrefrenable en un momento dado, qué emociones se asocian a ello, cuáles son los antecedentes que nos llevan a lo mejor a ese episodio de impulsividad. El analizar todo eso y poder interpretarlo es importante. Y como os decía, la transición entre unas emociones y otras. Y por último, la regulación, que es la apertura y la aceptación de sentimientos tanto placenteros como desagradables. La implicación o desvinculación de los estados emocionales. Y por eso es muy importante, comentábamos también el otro día, la importancia de transmitir la aceptación de todas las emociones. Nos encontramos en una sociedad donde parece que solo son válidas las emociones que llamamos positivas. Y hay emociones como el odio, como la ira, que reprimimos, que bloqueamos, ni siquiera es que las reprimamos en la expresión, sino que las negamos de nosotros mismos. Entonces es muy importante ser consciente y hacer consciente a las personas que van a estar con nosotros de que todas las emociones son válidas, que todas forman parte de nosotros y que vosotros tengáis en cuenta que el espacio terapéutico es un espacio donde se deben poder expresar todas las emociones, porque todas ellas van a ser validadas. Porque validar las emociones de una persona que forman parte de ella, igual que forman parte de todos nosotros, es validar a la persona. Y porque si decíamos que uno no puede ir expresando todas sus emociones por ahí por la vida, cualquiera que se encuentre por delante, el espacio terapéutico sí que debe ser un lugar para poder expresar las emociones. Y afortunadamente, volvemos otra vez a las terapias artístico-creativas, nosotros tenemos unas herramientas que permiten esa expresión desde una parte mucho más, iba a decir inconsciente, pero sí, inconsciente, sin menos filtro. Porque en una terapia verbal, por ejemplo, cuando tenemos que expresarlo con palabras, que a veces se puede, pero hay veces que hay mucho más filtro racional, hay muchos más mecanismos de defensa. Pero a través de actividades como el movimiento corporal, como el baile, como los sonidos, es mucho más difícil poner esos filtros, con lo cual la capacidad de expresión del paciente, de expresión de emociones, es mucho mayor. Bien. Entonces, en cuanto a las terapias artístico-creativas, pues son aquellas que suponen la aplicación de las artes plásticas, las visuales, la danza, el movimiento, la música y la dramatización dentro del marco terapéutico. Es lo que os estaba comentando. Y si luego hacemos una sinergia de ellas, como os digo, todo es mucho más potente. Y en realidad, pues siempre todos, aunque ya os digo, yo soy musicoterapeuta, pero siempre utilizando el baile, dramatización y pintura en las sesiones. Hay un modelo de musicoterapia, por ejemplo, que es el modelo Jim. Es un modelo que está basado en un enfoque psicodinámico y es siempre con audiciones musicales. Entonces, se hacen audiciones y es como si hubiese un viaje. La persona hace un viaje
a través de estas audiciones musicales que están totalmente programadas, estudiadas y buscan un objetivo. Entonces el terapeuta va haciendo preguntas y el paciente va haciendo el viaje. Y al final, para cerrar la sesión, siempre se dibuja una mandala. Es una forma como de hacer un análisis. En vez de hacer un análisis verbal, se cierra, se plasma en un dibujo. ¿Cómo has dicho que se llama? GIM, G-Y-M, que es Guided Imaginary Method, método de imaginería musical. Entonces, todas estas terapias además tienen unos puntos en común. Tanto el arteterapia, el teatroterapia, la musicoterapia y la terapia del juego también, que por ejemplo en el caso de niños y en el caso de trastornos del apego es una terapia también muy potente y muy eficaz, que yo en el fondo la meto casi en el dramaterapia, musicoterapia, es que todas están relacionadas, que en realidad todas ellas deben ir impregnadas de terapia de juego. Y lo que tienen de común es que son experienciales y activas. Entonces, por eso hemos empezado también calentando con nuestro cuerpo, porque tenemos que experienciarlas, tenemos que ser activos. Es verdad que en una terapia verbal el paciente también habla, pero aquí tenemos que incluir todos nuestros sentidos. Es una terapia multisensorial, son experiencias multisensoriales que permiten al individuo llevar a cabo procesos de autoconocimiento, de socialización, de comunicación, de promoción del desarrollo o de regulación emocional. Hay muchas veces que nos conocemos a nosotros mismos, podemos entender lo que hemos sentido a través de qué ha desencadenado, pues eso, a lo mejor un estímulo de una obra de arte, o cómo nos hemos movido, o qué producción sonora ha salido, y eso nos va llevando en un proceso de autoconocimiento y de discernimiento de esas emociones, que es siempre el primer paso para poder regularlas. Entonces, mirad, Benenson, que es el creador de otro de los modelos de musicoterapia, son 5, digamos, oficiales, él decía que el marco de la terapia está en el no verbal. De hecho, ya os digo, el GIM, por ejemplo, cierra las sesiones con un dibujo, pero hay otro tipo, en la musicoterapia analítica se hace siempre una verbalización al final de lo que ha pasado. En general, a mí me gusta en los grupos también hacer una verbalización para cerrar un poco, para entender cuál es el proceso de lo que ha ocurrido. Pero él dice que no es necesario, que lo que pasa, pasa y ya está ahí. Que lo que tenía que salir, Benenson también bebe de las bases de las corrientes psicodinámicas. Entonces dice que ese material que está en el inconsciente y ese flujo energético que se crea, al salir en las producciones sonoras, ya está ahí, ya es suficiente, ya se ha expresado. Y es siempre en el marco no verbal. Dice que normalmente utilizamos la palabra como un símbolo, pero aquí la función simbólica se establece a través de esta comunicación no verbal. El simbolismo es cada expresión indirecta de una idea, de un conflicto, de un deseo inconsciente. Lo que no sabemos es en qué forma el funcionamiento mental del individuo produce esas expresiones. Para él no es tan importante el por qué se genera eso, sino el hecho de que eso se haya podido expresar. Es verdad, por ejemplo, que en los niños muy pequeños la pintura como simbolismo no se puede, el arteterapia, diríamos, no se podría utilizar,
porque los niños los niños muy pequeños no tienen desarrollada esa capacidad simbólica, pero sí que podemos utilizar algunas de las características que nos proporciona el arte, como pueden ser las texturas, la pintura, lo que os decía antes, el hecho de que vea que hay una consecuencia, una realización de sus actos que le vaya permitiendo establecer una relación con el entorno y un conocimiento de hasta dónde llego yo y dónde empieza lo demás. Entonces, esta función simbólica, que como os digo, en los niños muy pequeños todavía no está desarrollada, porque los niños pequeños son sensoriomotores, entonces todas las actividades que hagamos con ellos, digamos, los objetivos que tenemos que cubrir cuando estamos haciendo terapia con niños muy pequeños, sabemos que tienen que partir de experiencias sensoriales y motrices. Ahí sí que... Pero con niños de 2 años se puede trabajar en terapia, porque después ya sería preoperacional. Pero ¿En con... qué se puede trabajar? Sí, de hecho, por ejemplo, en musicoterapia, vamos a ver, en casos no patológicos, lo que sería comunitaria estimulación temprana, se utiliza con bebés. Nosotros hacemos proyectos, intervenciones con bebés, pero por ejemplo yo he trabajado casos de regulación emocional en niños de 1, 2, 3 años y ahí sí que utilizo estas capacidades simbólicas, se van desarrollando. Y por ejemplo yo lo que utilizo mucho con ellos, aparte de canciones y ya te digo, experiencias más baile, lo vamos a ver por ejemplo en un niño, bueno, este era mayor, pero digamos de estadio de desarrollo era mucho más pequeño, el niño adoptado que os comentaba antes. Pero por ejemplo, una forma de trabajar las emociones con los niños, yo siento los que estabais el otro día en una clase de expresión emocional, pero es que justo iba un poco de lo mismo, hasta hoy lo he repetido, pero es a través de dramatizar, de hacer sentir esas emociones experiencialmente. Entonces, por ejemplo, con la música les comentaba, y que conste que no hay recetas, pero bueno, esto es un recurso que utilizo varias veces y funciona bastante bien. Con una música que va en un crescendo, va aumentando los instrumentos y además va metiendo un poquito de miedo sin ser demasiado, no sé si conocéis el Peer Gynt, el rey de la montaña, si la tarareo seguro que sí. Esta de tin 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 tin. Bueno, pues esta empieza muy bajito y van aumentando los instrumentos, cada vez va habiendo más percusión, va aumentando el volumen, va aumentando el ritmo y hay golpes. Entonces, pues yo con ellos, por ejemplo, juego que están en una caverna y entonces estoy creando miedo, asco. Estoy tratando muchas de las emociones y lo vivimos de una forma muy vívida. Está potenciado por el sonido, por la música. Es una música que lleva a ello, ¿no? Pero además pues vamos caminando, apagamos las luces, vamos así y entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que de repente sientan el susto, porque yo quiero que sientan fisiológicamente, tengan esa reacción del miedo. Y entonces, pues a lo mejor según vamos caminando, pues yo les voy a hacer ¡ah! Y ellos van a tener un momento de tensión. Entonces, eso se puede hacer con niños de 2 años. Todavía no tienen unas capacidades simbólicas impresionantes, pero ya van teniendo imágenes mentales, van teniendo representaciones mentales. Además, yo estoy fomentando imaginería, imaginación, creatividad. Que va de la mano con lo que mencionas, que desde que nacemos tenemos una carga de emociones, por lo tanto desde chiquito sí puedes trabajar esa regulación. Claro, pero lo tienes que hacer desde el punto que el estado del desarrollo en el que esté el niño. O sea, la pregunta de la compañera era un poco, perdóname que además no te he puesto esto, y ahí no te habrán oído en el vídeo, pero lo que me decías era que si en periodos antes de la etapa preoperacional con niños de 2 años por abajo se podría trabajar las emociones de manera organizada.
Entonces, sí las podemos trabajar, como te decía, quizá no utilizando tanto una capacidad de abstracción, pero sí desarrollando la imaginería dentro de cada paso. Luego os voy a enseñar un vídeo, por ejemplo. Eso es más para trabajar vínculo de apego, pero yo puedo crear situaciones en terapia con la madre, o sin la madre, si lo que quiero es fomentar el vínculo conmigo. Pero si es un niño con trastorno del apego y a mí lo que me interesa es que ese niño tenga vínculos de confianza, a lo mejor simplemente la madre coge al niño y está bailando con él. Y mientras, pues yo a lo mejor toco un instrumento, pongo una música o creas un ambiente para que se vaya fomentando el vínculo. En el momento que tú estás creando, trabajando el vínculo de apego y confianza, estás trabajando emociones también, desarrollo emocional. Pero es lo que te digo, también con músicas que nos lleven a la alegría, que nos lleven al sigilo. Yo puedo representar, dramatizar esas emociones y además, ya os digo, crear esos patrones de expresión de los patrones fisiológicos, los puedo repetir. De manera que ahí yo puedo ir trabajando con ellos y trabajo cuestiones colaterales o accesorias que van a ser muy importantes, como puede ser autoestima, como puede ser, porque si de repente, lo primero, vamos a poner que yo voy delante y le salgo de la situación y vemos la luz. Entonces él ya sabe que se puede resolver, que el miedo puede tener una resolución, que se puede afrontar, que podemos huir, o sea que hay distintas maneras de responder a esa emoción, que siempre hay una capacidad de afrontamiento, y una vez que eso él lo ha ido captando, incluso le puedo dejar el papel protagonista, y entonces sentirme yo con más miedo que él y refugiarme detrás de él, de manera que sea él el que me salve a mí, con lo cual es ya él el que está tomando la primera persona en el afrontamiento y además le subo la autoestima. Entonces, todos esos pequeños detalles los puedes ir trabajando con un poco de imaginería. ¿Por qué? Porque según se va desarrollando la imitación diferida. La imitación diferida y la imagen mental van muy desarrolladas. Al principio el niño imita gestos, imita expresiones que ve, pero es una imitación totalmente automática. Él no es consciente porque no tiene la representación mental, pero enseguida, en cuanto se va desarrollando, ya puede hacer una imagen mental de esa experiencia, de eso, de lo vivido, y lo puede repetir más tarde. ¿Por qué os decía antes cuando bailábamos? Era una tontería, ¿no? Pero era algo como para recordarme lo que os iba a decir después de la imitación. Es uno de los recursos que tenemos en la dramatización, por ejemplo, para trabajar. Bueno, estas son las otras conductas de carácter simbólico. El dibujo es importante, pero como veréis si profundizáis en ello, hay también etapas. En un principio son garabatos, luego ya empieza a dibujar lo que él sabe de los objetos que no se corresponden en realidad con lo que ve. Intenta hacerlo, pero al principio tiene unas limitaciones corporales, la mano, porque no tiene un control de su psicomotricidad, y entonces pues hace unos personajes así muy raros que no se parecen mucho. Luego dibuja lo que sabe, es lo típico de las transparencias. A ver, poníamos dibujos ahí de un autobús y se ven los asientos y los señores del autobús, ¿no? Y luego ya un realismo visual. Eso, luego veremos, es importante saber en qué momento del desarrollo está cada uno de los niños con los que trabajamos. Entonces, por eso también vosotras el año que viene vais a tener una parte de análisis de dibujo infantil, que por un lado sirve para valorar ciertos aspectos, ¿no?, que pueden estar relacionados con el problema que tenga el niño, pero
también para saber en qué momento del desarrollo está. Luego el lenguaje y el juego simbólico. El juego simbólico en los primeros momentos no está desarrollado, con lo cual a lo mejor no lo podemos utilizar tanto, pero sí es algo que tenemos que trabajar y fomentar, porque lo que tenemos que ir es procurándole todos esos pasos de estimulación para su desarrollo. Y ya, ¿qué decir tiene? Niños que tienen problemas realmente con el simbolismo, como puede ser casos de autismo, si no es muy severo, o en casos de Asperger, pues es muy importante utilizar el juego simbólico para que puedan ir entendiendo, comprendiendo algunas de las claves de los sentidos figurados, ¿no? Y teniendo un aumento de esta capacidad simbólica. Entonces, esto es lo que os comentaba antes, las interacciones terapéuticas que incluyen la imitación o el reflejo de los movimientos o acciones del cliente en sintonía con su estado emocional envían el mensaje no verbal de te oigo, te comprendo y está bien. Es una validación, es una especie de escucha activa de lo que sería en la terapia, en la psicoterapia verbal normal, esa escucha activa de estoy aquí, te estoy escuchando, te comprendo y te valido, es lo mismo. Pero fijaos que tiene que ser una imitación cargada de empatía y de simpatía, ¿vale? Porque además en el no verbal se nos caza enseguida. En el verbo, como tenemos tanto filtro y lo tenemos todo tan estudiado, en un momento dado la palabra puede ser un poco más engañosa, pero el no verbal es muy intuitivo y todos tenemos un radar para captar las expresiones no verbales y los mensajes que nos envía el no verbal, y no tenemos tantos mecanismos para controlarlo. Con lo cual, una imitación de los movimientos de alguien, si yo te hago un espejo, que es una de las técnicas en dramaterapia, por ejemplo, o en terapia de juego, pues puede haber gente que se cabree, incluidos niños, porque es como, lo puedes sentir como una tomadura de pelo. Pero un reflejo, una imitación cargada de empatía y de simpatía es todo lo contrario. La figura del espejo es muy realizadora para el paciente por este mensaje que envía. De te comprendo, o sea, estoy sintiendo, estoy poniéndome en tus zapatos. Lo que, eso no sé si es una traducción un poco del inglés, pero bueno, sí, estar en tu piel, se dice mejor en castellano, ¿no? Estoy en tu piel, siento lo que tú estás sintiendo y está bien, sobre todo eso, está bien. Entonces, dentro de las terapias artísticas, pues tenemos principalmente la musicoterapia. Como decía Benenson, utiliza el sonido, la música, el movimiento. Para Benenson todo forma parte del set. Aquí tenemos un set de instrumentos maravilloso, pero para Benenson todo, empezando por el cuerpo, con lo cual la percusión corporal es fantástica. Yo eso que trabajo con niños es otra de las cosas. O sea, a lo mejor yo digo una frase hablada y nadie me hace ni caso. Si la digo cantada, ya tengo más posibilidades de éxito. Si encima la acompaño con un ritmo de percusión corporal, entonces ya me los tengo ganados. Y eso, yo por ejemplo ahora en los grupos de niños solo empiezo a hacer. Pero claro, tiene que ir acompañado también de un gesto, ¿no? Es una complicidad. Y ellos ya saben que cuando yo hago así, es que voy a empezar una canción para preguntar cómo estamos. Es una manera de empezar clases o sesiones, ¿no? Pero ahora ya rizo el rizo. Ya no empiezo directamente así a preguntar cómo estamos. Ya le meto un poquito de interés. Y entonces, si están muy revolucionados, yo empiezo y miro. Y ya sí hago. Entonces ya se parten de risa, entonces ya se empiezan a sentar, porque aquí hay algo divertido.
Aquí hay algo divertido. Y hay algo muy primario, que es el ritmo. Y esto es mucho más interesante que decirle a alguien, ¿qué tal, cómo estás? Que está muy bien, ¿no? Pero es más interesante. A través de la arteterapia, los sentimientos personificados de forma tácita pueden ser explorados y sentidos a través del manejo de los materiales. El proceso de hacer obras de arte tiene en sí mismo una fuerte capacidad de mostrar y desencadenar sentimientos y de revelar conflictos no expresados anteriormente. Pensad que en eso está incluido todo. No solo, no es el arte como un resultado estético, no es una producción estética, es el proceso creativo. Y son las texturas, y es el tocar, y es el que si tú tienes una tela, no es lo mismo pintar la tela que atravesarla con una aguja, por ejemplo. Si tú tienes barro y lo modelas, no es tan importante lo que va a salir al final, la figura, que también, que se podrá analizar, se podrá estudiar, pero es sobre todo la plasticidad y el hecho de poder manejar. Porque es lo que os decía, son experiencias multisensoriales, es activo. Y luego el teatro, ya que vamos a decir del teatro. El teatro nos permite salirnos, crear personajes, poder proyectar identidades nuestras, o a lo mejor identidades ideales, de esos yos, del yo real, el yo ideal, el yo. Podemos, de los 1000 identidades que tenemos, podemos ahí plasmar cualquiera de las que queramos, pero incluso el yo más yo, podemos ponerlo ahí, salirnos y verlo como un observador. Que eso, por ejemplo, es una hora en mindfulness que es tan importante y que funciona tan bien y que sí. En las meditaciones de mindfulness, una de las cosas es poder salirse, ¿no? Y verte como un observador, ser observador de ti mismo, para poder primero ver qué es lo que está pasando y aceptarlo. Pues aquí tenemos la capacidad de en nosotros mismos o en otros, porque en el teatroterapia podemos estar en el papel o podemos estar como observador. Pero siempre podemos hacer proyecciones de nuestros conflictos, de nuestras identidades, o podemos, al revés, despersonalizarnos, salirnos, irnos. Entonces, el teatro nos empuja a desbarazar la vergüenza, el miedo y las diferentes formas con las que nos limitamos y escondemos. Tanto el teatro como la terapia nos animan a sobrepasar el miedo escénico para aventurarnos a salir delante de los otros y, sobre todo, delante de nuestra propia existencia. Yo creo que es casi más importante nuestra propia existencia que la de nosotros, pero también. Entonces, el objetivo principal de las terapias en el trabajo del apego es recrear experiencias que retomen lo que el individuo puede haber perdido en sus relaciones tempranas. Sobre todo la confianza. Pensad que en muchos de los trastornos del apego, el problema es que no han tenido una relación de seguridad y de confianza. Entonces nosotros tenemos la capacidad y la obligación de reproducirla. Entonces, la forma más efectiva de construir una relación de apego es crear experiencias seguras de confianza y gratificantes. En este caso con el terapeuta. Por eso lo de gratificantes también es importante. Y aquí, por ejemplo, os voy a poner el vídeo que os comentaba antes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo está con Pepe? Está con Pepe. ¿Cómo se hace? Este es el niño, bueno, ahora no lo vais a ver porque se mueve y entonces no sé.
ese niño que os comentaba es un caso de trastorno de apego y de mucho más, de trastorno de apego, regulación emocional. Tenemos un problema también porque tiene síndrome alcohólico fetal, entonces tenemos problemas neurológicos. ¿Qué es lo que ocurre durante mucho tiempo? Bueno, sigue habiendo, ¿no? Pero ha habido una época en la que eran muy frecuentes las adopciones internacionales de países del este. Entonces, en las adopciones ya tenemos un problema de base que es un trastorno de apego, porque son niños que normalmente han pasado sus primeros meses o años en un orfanato, con lo cual la estimulación ha sido mínima, por no decir cero, porque por muy bien que hayan estado, o sea, a lo mejor el centro donde han estado es maravilloso, pero no tienen esa relación de apego, además han tenido que dejar su familia, su cuidador principal natural, con lo cual a lo mejor los 2 o 3 primeros meses no sabemos en qué entorno se han movido, pero desde luego no de un apego seguro. Y luego en muchos casos tienen problemas de síndrome alcohólico fetal, ¿vale? Porque normalmente pues, muchas madres han bebido durante el embarazo. Entonces, pues pueden tener una afectación neurológica variable. En algunos casos pasa desapercibido, en otros casos es más evidente porque tiene un fenotipo, tiene una cara especial. Pero la alteración neurológica, pues hay que valorarla y hay muchas veces que no se refleja como tal en ninguna de las pruebas, pero sí que existe. Hay muchos casos en los que este trastorno del apego y incluso este síndrome alcohólico fetal no da la cara en los primeros momentos, pero cuando empiezan la primaria son niños que a veces pueden venir con trastorno de hiperactividad y luego muchos suelen tener trastorno de conducta en adolescencia. Y eso llega a la consulta como un TDAH normal y lo que tienen detrás es una historia de trastorno del apego. Lo de la inclusión de los padres en las sesiones, pues hay que valorarlo. Yo siempre digo, si va, bueno, yo y cualquiera, ¿no? Lo dirá. Si es perjudicial o para el niño o para la madre, pues mejor que no entre. ¿Por qué digo perjudicial para el niño o para la madre? Normalmente para la madre. Porque hay veces que los padres o las madres no son muy conscientes del estado de su hijo hasta que no lo ven en acción. Entonces, a veces es difícil para ellos aceptar que el niño no puede hacer una serie de cosas o que está en un estado determinado. Y entonces eso a ella o a ellos les puede crear una situación de estrés mayor. Y una de las cuestiones fundamentales en el desarrollo socioemocional del niño es el estado de los padres. Como os he dicho antes, el que conforma la estructura cerebral de las interacciones y del desarrollo emocional son los padres. Cuando el niño nace no tiene ninguna capacidad de regularse emocionalmente, ninguna. El niño llora, pero no sabe ni por qué llora, ni qué emociones siente. No tiene ninguna capacidad de regularlo. Y esa regulación la tienen que hacer los padres, pero es que va mucho más allá de tú lloras y yo te calmo. Es que es lo que os digo, es como si funcionase como el cerebro del niño sacado fuera. Es que es el cerebro del niño. En ese momento tu cerebro, tu hemisferio derecho está funcionando como si fuese el hemisferio derecho del cerebro del niño. Entonces es muy importante que los padres estén en una situación emocional buena. Es decir, si no son capaces de autorregularse ellos, ¿cómo van a autorregular? ¿Cómo van a regular a un tercero? Es imposible. ¿Y cuál es uno de los factores que más influyen en las interferencias que no permiten una buena regulación emocional de los padres? El estrés. El estrés. Y si tenemos suficiente estrés por fuera, estrés de trabajo, estrés de familia, estrés de... Luego tenemos el estrés de parentalidad.
Porque como ahora somos muy profesionales en todo, y todo viene con libreto de instrucciones, y todo está bien explicado, pues la función de padres también se tiene que hacer profesionalmente perfecta, porque somos gente muy profesional y que hacemos las cosas muy bien. Y encima tenemos un montón de redes sociales que nos están bombardeando con las 10 claves para el llanto de los niños, las 10 claves para el berrinche de los niños. ¿Qué tienes que hacer si tu niño tiene gases? El síndrome de no sé qué. O sea, es continuo, es un bombardeo. Y haciendo las 10 claves, se supone que todo tiene que salir, porque esto es como una máquina, ¿no? Tú sigues las instrucciones, voy a hacer el tutorial del bizcocho de no sé qué. Pues no, sigues el tutorial y a veces el bizcocho sale y a veces el bizcocho no sale. Pero cada vez estamos menos acostumbrados a que el bizcocho no salga. Porque en general pues todo sale bastante bien. Pero esto ni es una máquina ni es un bizcocho, que es una cosa un poco más azarosa. Es algo todavía mucho más azaroso, porque somos personas y somos únicas e irrepetibles. Entonces, aquí no hay recetas, aunque yo os haya dicho antes lo del Perkin. No hay, ni hay las 10 claves para nada. Entonces, bueno, sí hay cosas que hay que saber. Y obviamente, pues si el niño tiene gases y haces que salgan, pues estará más tranquilo. Pero lo fundamental es que si un niño no se puede regular emocionalmente y yo lo tengo que hacer, pues yo tengo que estar bien. Y si tengo tanto estrés y encima el de parentalidad, pues es terrible. Es terrible. Entonces, a los padres hay que cuidarlos. Entonces, si una madre se va a estresar porque está en la sesión, pues mejor que no venga. Mejor que no venga. Porque si se va a dar cuenta de lo malito que está su hijo y vamos a pasar a una sobreprotección, pues mejor que no venga. Pero entonces, ¿los padres no participan? Porque si es una cuestión de regulación emocional y hay que tener en cuenta el estilo educativo y la parentalidad, ¿cómo se trabaja con ellos? Pues puedes hacer dos cosas. Es lo que iba a decir ahora. Si el padre sí que es capaz de aceptar y colabora, yo los introduzco en la sesión, aquí lo vais a ver. Pero si el padre no es capaz, y ya digo, para él va a suponer un aumento del estrés, tú lo que puedes hacer es hacer sesiones fuera con él. Por ejemplo, en la terapia del juego se hace eso. Se hacen sesiones con el niño, se hacen sesiones como de psicoeducación con el padre, con los padres o con la madre, y luego, dependiendo, se pueden hacer actividades o sesiones conjuntas. Y si no, si no tienes tanto despliegue y no puedes hacer tanto, porque es verdad que cuando tienes unas sesiones, pues los padres te pagan la sesión del niño y tú no puedes. Pero yo a veces digo, cada tantas sesiones del niño casi hay que tomarse un café con los padres. Y si no es café, sí por lo menos tener un ratito de media hora de vez en cuando para hablar con ellos. Claro, pero no sería desde la intervención, o sea, no sería usando terapias artísticas, sería usando más orientación psicológica, clínica o psicoeducativa. Esa era mi duda, si se podía hacer. Se puede hacer, o sea, puede ser psicoeducativo si lo tratas fuera. A veces les puedes enseñar algunos recursos, pero aquí también, quiero decir, si el padre o la madre es colaborativa y es participativa y no se va a estresar, aquí vas a ver que están incluidos. O sea, eso es una cosa que cada uno tiene que valorar en el caso en concreto. Si se puede introducir en sesión, yo soy partidaria de que entren. ¿Por qué? Por dos cosas muy simples. Lo primero, eso, porque van a aprender una serie de recursos, porque a ellos les va a venir también bien. Y además, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, que yo tengo que tratar un problema del apego, me está ayudando. Lo primero, lo estoy trabajando con ella. Y lo segundo, me está ayudando a mí a hacer mi vínculo de apego también. Porque, vale, en este caso me parece las sesiones empezaron en octubre o algo así, y el niño había llegado en febrero.
Todavía tenían ellos mucho que trabajar de vínculo de apego, pero claramente ya desde que está aquí tiene una figura de referencia. Si esa figura de referencia me está introduciendo a mí, me está presentando a mí, me está avanzando muchísimo mi trabajo, me está facilitando mucho el trabajo. Entonces, siempre que sea posible, yo soy partidaria de que entre en sesión, pero hay que valorar eso, hay que valorar que a lo mejor no vaya a ser... Yo he tenido personas que las he tenido que decir que se fuesen, o personas que son muy intrusivas, porque imaginaos, pues un niño con todo esto. Bueno, pues el niño... Y vamos a ver, cuando depende de lo creciditos que ya estén, las sesiones son muy abiertas, no son dirigidas, pero hay una serie de limitaciones. La primera es que no nos hacemos daño y lo segundo es que no rompemos los instrumentos. Pero bueno, cuando son niños muy pequeños, pues yo hay panderos, este pandero de aquí, los niños saltan encima y no hay ningún problema. Pero hay padres que les da cosa. ¡Ay, no cojas eso, no vayas a romperlo! Y claro, les tienes que enseñar también que si están en sesión, pues están ahí tranquilitos, que no entran si no se les pide. En fin, eso hay que valorar un poco cómo es el padre, los padres y cómo son los hijos. Pero en este caso la madre sí que ha ido, ¿vale? En las primeras sesiones, bueno, casi el primer año, bueno, muchos meses la madre estuvo viniendo. Y luego ya poquito a poco, pues también tiene que empezar a saber desprenderse. Ya empezó a no venir y de todas maneras ya estaba muy bien establecido el vínculo. Entonces, por ejemplo, aquí pues vais a ver cómo la madre canta una canción con el niño. Nada. Sí, cantan la canción. Como cierre de sesión, pues hacemos, por ejemplo, una relajación. Un diálogo. En precursores un poco de lenguaje. Es que está desincronizado. ¿Qué instrumento es ese? Ese es una especie de tambor metálico que tiene 5 notas y que suenan percutiendo, ya veis, tanto con la mano como con... Entonces con eso hacíamos bastantes diálogos con él. Voy a poner un poquito... Además, este es uno de nuestros profes en el trabajo de máscaras que nos diseñó. Es aquello que pone en evidencia. ¿Qué es una máscara? Para que veáis un poco la importancia de la máscara un personaje. Es posiblemente el detonador y del cuerpo y de la voz para darle presencia y expresión a la máscara. Del cuerpo, ¿no? Y cuando hacemos una máscara, por ejemplo, hay aquí una máscara expresiva muy conocida en la historia, que es la máscara de Arlequino. Esta máscara tiene más años casi que de Julio César, con lo que os vais a decir. Esta máscara, de algún modo, si yo la canto, y yo así, y utilizo la actividad de la máscara.
máscara, a punto con la nariz, ¿no? Esta máscara que la da Mequino, el equipo pues, o esta clave de capitano, que es la de fanfarrón, ¿no? Si yo cojo la máscara del capitano, que claramente tiene un timón mucho más grande, pues tienes que ver. Está claro, amigos, ¿va? Aquel que va empujando con su nariz, con su carácter. Pues porque es en las máscaras donde encontramos, la máscara es la que genera el carácter. Esta máscara de aquí es una máscara también muy vieja, la de Veneciano, el viejo, el avaro, el vigoroso. Esta máscara, en el momento que nosotros sacamos esta máscara, inmediatamente aparece pum. Aquí, ¿quién aparece? ¿Sabéis? Ustedes Pantalones o el magnífico, ¿no? También, efectivamente, la máscara no solo es la expresión de mi cuerpo y de mi rostro, también se construye lo que conocemos como la voz, la voz. ¿Veis cómo cambia? Con una máscara cambia completamente toda la expresión, el carácter, y eso permite, en el espacio terapéutico, permite desarrollar, sacar. ¿Y qué patologías se utilizan las máscaras con los niños? ¿En qué casos se ha utilizado? No, esto... no. O sea, con máscaras, con los niños, ya lo que tienes que trabajar es tu propia expresión. Vale. Esto sería ya como muy avanzado para que veáis un poco las posibilidades, los recursos, la importancia de la dramatización de una máscara, que la máscara puede ser tu cara en un momento dado, lo que os comentaba antes de una cara sin expresión, de un cuerpo sin expresión. ¿Qué contestas? Con los niños no, pero sí puedes utilizar el recurso de la máscara, que no te digo de hacer máscaras, puedes hacerlas. En este mismo vídeo al principio, vamos a ver, esto aquí no está en ambiente de terapia, ¿vale? Esto está en... hablando de los recursos. Así como la gente... Pero la cuestión es la carga emocional. La carga emocional que tú puedes poner en una dramatización a la hora de si quieres tratar un conflicto, sino buscar el pensamiento a través de la máscara. Así como la gente os ve extraños, ¿por qué no veis extraños a la gente? ¿Tenéis tiempo? ¿Un poquito? Sí. 10 minutitos más. Vamos a hacer una prueba. Ya que tenemos aquí todos estos instrumentos, yo quiero algunos voluntarios, no muchos. Venga, 4 voluntarios. Ya te lo conoces. Vamos a hacer 2 ejemplos muy cortitos, no me podéis hacer una improvisación muy larga, ¿vale? Porque tenemos que hacer 2. Vamos a coger las del otro día. Y vais a tener que expresar, no vais a poder ni hablar ahora, ¿vale? Porque no tenemos tiempo de... ¿Alguien más quiere tocar? Para otro más hay. ¿Alguien más? Venga. Yo os enseño una imagen y con los instrumentos que hay ahí, escuchándoos unos a otros, ¿vale? No podéis hablar de lo que vais a hacer porque no tenéis tiempo, pero sí os podéis escuchar. Yo quiero que transmitáis la emoción que os transmite la visión de esta imagen. ¿Vale? Todos a la vez. Coged instrumentos, vosotros veis la imagen. Cogéis, mira la imagen si quieres antes de coger el instrumento para ver lo que vas a necesitar. ¿Vale? Y tenéis que intentar transmitir la emoción que os produzca esta imagen. Y a ver vosotros lo que vais a captar.
claro? ¿Más o menos? Pensad. No, lo tenéis claro, sí, tenéis que... ¿Qué se os ocurre? Una emoción, apuntadla. El micrófono allí. ¿Ya? Ya. A ver, la primera imagen, la primera producción. Decid. ¿Qué más? Tranquilidad. Yo puse incertidumbre, calma o espera. Ajá. ¿Por ahí? Para mí era tristeza. ¿Perdón? Para mí era tristeza. Tristeza, o sea, hemos dicho incertidumbre, calma, tristeza, tranquilidad, suspense, perdón. Tranquilidad y tristeza. Curiosidad. Curiosidad. Segunda imagen. Alegría. O sea, ¿habéis visto? Nada. Ha sido un ejemplo de nada. En 2 segundos, 4 personas que no se conocen de nada, que no han hablado nada. La capacidad de transmisión, de percepción, lo que hablábamos antes, la percepción de la emoción de una imagen, que puede ser distinto, porque como hemos dicho que es subjetivo dependiendo de del estado vital en el que os encontréis, de las experiencias vividas, cada uno va a tener una reacción frente a una imagen, pero bueno, claramente he cogido las dos más antagonistas y como más claras, ¿no? Dentro de que ninguna es clara. Pero para que veáis la capacidad, a lo mejor si tenéis que expresarme verbalmente, esto sería mucho más difícil y empezaríais a mirar, ¿pero eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, pero si son... Y es la fuerza de la imagen, desde ahí probablemente ni veáis lo que es, y da igual, son especias. Pero lo importante es que es colorido, que cuando uno lo ve así, la sensación que le produce es alegría. Y esto, pues claro, si uno se para a analizarlo, si le pone el filtro racional, y si resulta que hemos tenido una noche romántica al lado de una playa y no sé qué, pues a lo mejor podemos empezar a... Pero... ¿Y habéis visto? Sin preparar nada, cómo son capaces de transmitirlo. Pues esto, como veis, daría para 2 horas, para 3, para 4, para 6, ¿verdad? Pero lo que yo os quiero resumir es la fuerza, la potencia
que tienen las terapias artístico-creativas, sobre todo cuando estamos tratando problemas emocionales que están en la base de casi cualquier problema. Podemos tener otro tipo de patologías que no van a, quiero decir, son terapias coadyuvantes en cualquier caso, ¿no? Y si tenemos una psicopatología grave, obviamente tenemos que tratarla de otra manera, pero sí que podemos tratar muchos efectos colaterales o secundarios que van a llevar consigo, que es la desregulación emocional sí o sí. Y problemas luego de autoestima, de socialización, porque todos estos problemas, que además son muy estigmatizantes, en muchos casos van a llevar a un problema de socialización. Y como veis, una de las formas de socializar y de cohesionar, pues no hay nada mejor que el baile. Y bueno, pues hemos empezado, no nos conocíamos nada, luego ya, pues durante el rollo que os he soltado, las caras eran más serias, pero cuando estábamos bailando todos teníais una sonrisa muy agradable, que a mí también me ha dado fuerza para empezar. Así que, bueno, pues os animo a probarlas, a probar los recursos que podáis tener en vuestros, si tenéis gabinetes, si trabajáis, pues no olvidéis nunca estos recursos porque son gratificantes y porque ayudan mucho a fomentar este vínculo. Pues muchas gracias.